de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Que tu presencia me inunde. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. De nuevo en este remanso de espiritualidad que el Señor nos regala para poder entrar en su misterio, y entrar en su misterio especialmente a través de la palabra de Dios, esa palabra que Él utilizó para comunicarse con nosotros, que nos recrea, que resuena en lo profundo del corazón. Quiero ofrecerte ahora una lectura tomada del libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, del versículo 1 al 4, y capítulo 2, versículos del 1 al 5. Escucha lo que te dice el Señor. Revelación de Jesucristo que le fue confiada por Dios para enseñar a sus servidores lo que tiene que suceder pronto. Él envió a su ángel para transmitírsela a su servidor Juan. Este atestigua que todo lo que vio es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Feliz el que lea, y felices los que escuchen las palabras de esta profecía y tengan en cuenta lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias de Asia. Llegue a ustedes la gracia y la paz de parte de aquel que es, que era y que viene, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso: el que tiene en su mano derecha las 7 estrellas y camina en medio de los 7 candelabros de oro, afirma: conozco tus obras, tus trabajos y tu constancia. Sé que no puedes tolerar a los perversos. Has puesto a prueba a quienes usurpan el título de apóstoles y comprobaste que son mentirosos. Sé que tienes constancia y que has sufrido mucho por mi nombre sin desfallecer. Pero debo reprocharte que hayas dejado enfriar el amor que tenías al comienzo. Fíjate bien desde dónde has caído, conviértete y observa tu conducta anterior. Durante las 2 últimas semanas del año litúrgico, la Iglesia nos presenta textos que evocan el fin de los tiempos. El Apocalipsis de San Juan justamente acá nos da esta perspectiva. Y fíjate, desde el comienzo de esta lectura, que no hay que buscar informaciones concretas sobre el fin del mundo, como muchas veces se hizo. Tenés estas imágenes de catástrofes cósmicas que abundan justamente en el Apocalipsis y que condujeron a un verdadero contrasentido. En el lenguaje moderno corriente, el término apocalíptico vino a ser sinónimo de catastrófico. Pero este no es el verdadero sentido de la palabra apocalipsis. Apocalipsis quiere decir revelación. Es la primera palabra del libro, y esto lo vamos a ver ahora enseguida. Y este contrasentido viene del hecho de que no sabemos leer estos textos, porque los símbolos que traen eran muy familiares para los lectores del tiempo de San Juan, pero no para nosotros. Para comprender esta revelación, este apocalipsis, hay que entrar sencillamente en ese juego del autor. Hay que traducir de nuevo esas ideas teológicas, esos símbolos concretos que usa San Juan para poder entenderlos nosotros hoy en un contexto cultural totalmente distinto. El Apocalipsis es un mensaje cifrado. A mí me gusta siempre decirle a la gente que es como una enseñanza encerrada en un relato de ciencia ficción. Y esto hay que descifrarlo. Los objetos, los colores, las cifras, todo tiene una significación simbólica. Y esas catástrofes cósmicas forman parte justamente de ese lenguaje cifrado. Por otra parte, el mismo San Juan se esfuerza en darnos la equivalencia de algunos símbolos. Por ejemplo, una estrella representa un ángel, un candelabro significa una iglesia particular, lo tenés en Apocalipsis 1:20.
Ese color blanco del lino representa las buenas acciones de los fieles. Apocalipsis 19:8. Vamos a ver cómo comienza el libro. Revelación de Jesucristo. Es la primera palabra. Hay muchas cosas que no veo, hay muchas cosas que no puedo ver. Ante ese gran poder de Dios, el hombre es un pobre. Y hay que aceptar el hecho de recibir, de acoger una revelación. Un apocalipsis es, antes que nada, el hecho de levantar el velo, revelar, levantar el velo que oculta algo. Es el velo que oculta algunas realidades y por eso yo no las puedo ver, no las puedo entender. Y solo Dios es capaz de revelar ciertas cosas. Porque hay cosas que son solamente conocidas por Dios. Yo te pido, Señor, que al empezar la lectura de este libro, que a veces me parece tan misterioso, quiero estar en una actitud de disponibilidad. Y te pido que me ilumines, quiero dejarme iluminar por vos. Reconozco que soy ciego ante tantas realidades, que no sé ver aquello que es esencial, que hay tantos velos que me cubren la realidad, Señor, y necesito que vos me la reveles. Necesito que vos levantes el telón, que corras ese velo, para que yo pueda verdaderamente ver, Señor. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice. Las 7 estrellas, ya te dije, simbolizan los ángeles de las iglesias. En lugar de hablar de modo abstracto, Juan habla como un visionario. Él ve las iglesias en la mano derecha de Dios. Y esto quiere decir que Dios tiene las iglesias locales en su poder, en su mano. La mano en aquella época y para todo el mundo oriental era el signo del poder. Y yo creo, Señor, que la iglesia continúa hoy estando en tu mano, que tu poder la protege. Yo creo, Señor, que vos guías la historia. Yo creo que no tengo que tener miedo, Señor. Te pido la gracia de poder sentirme en tus manos, de poder sentir y experimentar que más allá de los avatares de la historia, nuestra iglesia y nuestras iglesias particulares están en tu mano, Señor. Al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe esto, dice el Señor. El Apocalipsis comienza por 7 mensajes personales que son dirigidos a 7 parroquias de la época, o mejor podríamos decir diócesis, pero no nos tenemos que confundir con el tamaño, son pequeñas comunidades, son comunidades locales, están todas situadas en Asia Menor, en lo que actualmente es Turquía. Te pido, Señor, que nos ayudes a implantarnos humildemente en algún sitio. Existe un lugar, existe una iglesia en la que yo recibo tu palabra, en la que yo celebro la Eucaristía con los hermanos. Tengo ganas de pertenecer a una comunidad, Señor, a una iglesia, donde ser reconocido y donde poder alabarte con otros hermanos, Señor. El Señor le dice a los miembros de esta iglesia: yo conozco tu conducta, tu trabajo y tu perseverancia, pero tengo en contra que has abandonado el amor del principio. Conviértete. Qué hermoso es escuchar de boca del Señor esta invitación a progresar, esta invitación a arrepentirse, a volver al Señor y a volver, porque volver al Señor es esto, es volver al amor del principio, es volver al amor, es encontrar de nuevo los entusiasmos de la juventud. Ayúdame, Señor. Ayúdame a volver al primer amor.
Te invito a que medites, ores, a que le pidas al Señor volver a este primer amor. Hacelo escuchando este tema musical de Natanael Paredes, titulado Vengo a ti. La palabra de Dios declara que si confesáremos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Una vez más estoy aquí, anhelando más de ti. He descuidado el altar en mi corazón.
ciego de tu amor. Sáname. Te invito ahora a escuchar un evangelio tomado del Evangelio de San Lucas. Lo tenés en el capítulo 18, versículos del 35 al 43, que dice así: Cuando se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret. El ciego se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo a su lado le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». «Señor, que yo vea otra vez». Y Jesús le dijo: «Recupera la vista, tu fe te ha salvado». En el mismo momento el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús, glorificando a Dios. Al ver esto, todo el pueblo alababa a Dios. Lucas sitúa El evangelista San Lucas sitúa justamente a la entrada de Jericó esta curación de un ciego, cuyo nombre conocemos por Marcos, se llamaba Bartimeo. Tenés el paralelo en Marcos 10:46. Jesús está ya casi al final de su camino de subida a Jerusalén, que esto cobra mucho relieve en el Evangelio de San Lucas, y tanto en Marcos como en Lucas el hecho sucede después del tercer anuncio del Mesías paciente. Primero Jesús había anunciado su pasión. Los discípulos no acaban de comprender esta visión nueva del Mesías y las condiciones del seguimiento de Jesús, y entonces están ciegos. Ellos están ciegos y necesitan la luz de la fe para poder vencer su ceguera espiritual. Y esto es lo que parece querer insinuar San Lucas con este relato del ciego Bartimeo. Después de su curación, dice el evangelista que Bartimeo siguió a Jesús glorificando a Dios. O sea que fe y seguimiento son dos conceptos fundamentales en este episodio. La primera comunidad cristiana vio en este esquema el esquema básico de una catequesis bautismal, de una iniciación a la fe. Antes de abrir sus ojos a la iluminación del bautismo, o sea, a la luz de la fe, el catecúmeno, aquel que se prepara para el bautismo, tiene que recorrer estas mismas etapas del ciego de Jericó. ¿Cuáles son estas etapas? Primero, presentir la presencia de Dios y presentirla en los acontecimientos. Segundo, hay que vencer los obstáculos que presenta el mundo que me rodea, que quiere silenciar la pregunta por Dios. Muchos lo retaban para que se callara, dice el texto, pero él gritaba más fuerte. Tercero, hay que romper con el pasado, hay que despojarse del hombre viejo. Él soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. El cuarto paso es comprometerse a fondo en el diálogo con Dios. ¿Qué querés? Señor, que vea. El quinto paso es el contacto con Cristo mediante la visión nueva de la fe. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Recobra la vista, tu fe te ha curado, le dice Jesús. Y el sexto paso, finalmente, es ponerse en el seguimiento, seguir a Cristo como testigo del reino. Él lo siguió, pero no lo siguió como una ovejita, lo siguió glorificando a Dios, o sea, lo siguió dando testimonio de lo que el Señor había hecho en su vida. Es que el Mesías, el hijo de David, que está a punto de entrar en su ciudad santa, la ciudad de Jerusalén, no rehúsa atender a un pobre ciego que le pide limosna al borde del camino.
porque Jesús no vino a ser servido, sino para hacerse servidor de todos. Ser peregrino del reino con Cristo en su viaje hacia la ciudad que mata a los profetas requiere seguirlo paso a paso y seguirlo por el camino de la renuncia, por el camino de la cruz hasta la gloria de la resurrección. Este seguimiento resume toda la vida cristiana. El Señor es aquel que me da los ojos nuevos de la fe. Para eso tenemos que superar un obstáculo muy serio. Como en el caso de Bartimeo, necesitamos creer para liberarnos de nuestra ceguera innata. Del hecho evangélico de hoy, podemos concluir que una fe que es capaz de curar la invidencia no es esa fe ella misma ciega, sino todo lo contrario, es luz que ilumina la vida, que ilumina el camino de cualquier hombre, de cualquier mujer. Ni la fe cristiana ni la obediencia religiosa son una abdicación de la racionalidad o de la responsabilidad personal. En cambio, sí son ciegos el fanatismo, que es la antítesis de la fe, el egoísmo, que es lo contrario al amor. Y como una prueba experimental de todo esto, se nos ofrece la vida de muchos testigos del Evangelio, hombres, mujeres convertidos a Dios, convertidos al servicio de los hermanos, que hicieron en su vida esta experiencia de Dios estremecedora, de una forma chocante, repentina, en muchos casos. O en otros casos, de un modo lento, paulatino, quizás la mayoría. Algunos al estilo de San Pablo, cayeron por tierra deslumbrados por la luz del Señor. Otros al estilo de San Agustín. Y porque creyeron en Jesús a fondo perdido, porque confiaron totalmente en Dios, lo vieron, lo entendieron de verdad, y entonces lo siguieron. La fe equivale a estrenar ojos nuevos, como el ciego Bartimeo, para ver la vida, para ver el mundo, las personas, las cosas, desde Dios. Para iluminar, para dar sentido a la existencia individual, comunitaria. Para entender la realidad personal, familiar, social. Incluso cuando no se les vería ya sentido ni valor alguno. Por ejemplo, la fe ilumina para saber si desconfiar del otro o tenderle la mano, si romper con el cónyuge infiel o perdonarlo, si divorciarse o mantener el matrimonio desenmascarando los motivos egoístas, si aprobar o procurar un aborto o decidirse por la vida, aunque haya dificultades. Si ejercer la autoridad con poder y dominio o más bien como servicio. En definitiva, si tenemos que ignorar al hermano o aceptarlo, amarlo como es. Y para concluir te diría que esté siempre en nuestros labios y en nuestro corazón esa súplica del ciego del Evangelio. Señor, que vea. Señor, que te vea presente en el curso de la vida, en los hombres, mis hermanos, especialmente en los más pobres, en los marginados, para poder descubrir los signos constantes de tu presencia y de tu llamada, Señor. Ora conmigo. Te bendigo, Padre, te bendigo por el corazón de Cristo, que en Jericó tuvo lástima del ciego del camino, ese hombre que es imagen de la humanidad necesitada de tu luz. Yo hago míos sus gritos, Señor, de fe, de súplica. Me invaden las tinieblas de la increencia. Me atenazan esas supuestas seguridades. Te pido, Señor, que tu amor despierte mi fe, que cure mi ceguera, para poder verlo todo, Señor, con los ojos nuevos de la fe,
con los criterios de Jesús. Así voy a poder seguirlo impulsado por la fuerza de tu ternura, Señor. Y en tu iglesia podremos ser hombres y mujeres nuevos, realmente guiados por tu Espíritu. Amén. Te invito a que ores, a que medites todo esto, escuchando este tema musical de Armando Flores, titulado El que quiera salvar su vida, la perderá. Vagando a través del mundo vi, yo aprendí que el vivir solo es la vida perder. Yo pude tener lo que anhelé, también pude hacer lo que quise hacer, mas Cristo un día me llamó y Él te llama a ti también. Si procuras tu vida salvar, al fin la perderás. Mas si pierdes tu vida por Él, de nuevo la hallarás. Si procuras tu vida salvar, al fin la perderás. Mas si pierdes tu vida por Él, de nuevo la hallarás. ¿Qué te valdrá si al mundo ganas hoy y tu vida la pierdes por la eternidad? Lo que por tu alma puedes hacer es dársela al Señor. Si procuras tu vida salvar, al fin la perderás. Mas si pierdes tu vida por Él, de nuevo la hallarás. Si procuras tu vida salvar, al fin la perderás. Mas si pierdes tu vida por Él, de nuevo la hallarás. Un día llegó un hombre con el Señor Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? El Señor le dijo: ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él dijo: Señor, ya lo hice. Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y él se fue, triste, porque no podía dejar eso. Y Jesucristo dijo: es muy difícil que si no dejas los apegos puedas entrar al reino de los cielos. Yo te digo hoy a ti esto: ¿de qué te valdrá si al mundo ganas hoy y tu vida la pierdes